Hay recuerdos que no destacan por haber sido extraordinarios. No fueron grandes viajes, ni celebraciones inolvidables, ni momentos que cambiaron mi vida. Y, sin embargo, son los que más extraño. A veces cierro los ojos y vuelvo a una tarde cualquiera, una de esas tardes que, en su momento, parecían completamente normales. El sol entrando por la ventana, el sonido lejano de alguien riendo, el viento moviendo los árboles y la sensación de que el tiempo no tenía ninguna prisa. En aquel entonces no pensaba que esos momentos fueran importantes. Solo los vivía, sin detenerme demasiado en ellos, sin darles un valor especial. Nunca imaginé que, años después, iba a dar cualquier cosa por volver a sentir esa tranquilidad. Lo curioso es que no recuerdo exactamente qué hice esos días. No recuerdo las acciones con precisión, pero sí recuerdo cómo me sentía. Había una ligereza difícil de explicar, una calma que parecía envolverlo todo, como si el mundo entero se hubiera detenido para darme un respiro. No era porque la vida fuera perfecta. Era porque todavía no cargaba tantas preocupaciones. No vivía mirando el reloj, no sentía que debía aprovechar cada minuto, no pensaba constantemente en el futuro. Simplemente estaba ahí, presente, sin la necesidad de justificar cada instante. Esa presencia era pura, sin la presión de metas, sin la urgencia de logros, sin la ansiedad de lo que vendría después. Con el paso de los años empecé a perseguir cosas más grandes, más metas, más responsabilidades, más planes. Y sin darme cuenta, dejé de prestar atención a los pequeños momentos. Pensé que la felicidad siempre llegaría cuando alcanzara el siguiente objetivo, cuando lograra algo que pudiera marcar un antes y un después. Pero un día entendí algo, muchos de los recuerdos que hoy más extraño ocurrieron cuando no estaba intentando ser feliz. La felicidad simplemente aparecía, como un visitante inesperado que no necesitaba invitación, como una brisa que entra por la ventana sin pedir permiso. Esa revelación me hizo mirar hacia atrás con otros ojos. Comprendí que lo que más echo de menos no son los grandes triunfos ni las celebraciones memorables, sino las tardes sencillas, las conversaciones sin importancia, los instantes en los que no ocurría nada extraordinario. Porque en esos momentos, sin darme cuenta, estaba viviendo lo que más tarde se convertiría en nostalgia. Lo que extraño no es la acción, sino la sensación. Extraño la calma de una tarde sin compromisos, el sonido de la lluvia golpeando suavemente el techo, el olor de la comida recién hecha, la risa espontánea de alguien querido. Extraño la manera en que el tiempo parecía expandirse, como si cada minuto tuviera espacio suficiente para respirar. Extraño la inocencia de no pensar en lo que vendría después, de no sentir que debía aprovechar cada instante como si fuera el último. Hoy sé que esos recuerdos son valiosos precisamente porque no intentaban serlo. Eran simples, eran cotidianos, eran invisibles en su momento. Pero ahora brillan con una fuerza inesperada, como pequeñas luces que iluminan la memoria. Y me doy cuenta de que la verdadera riqueza de la vida nunca estuvo en los momentos extraordinarios, sino en esas tardes sencillas que no sabíamos que estaban construyendo nuestra felicidad. Con el paso de los años empecé a perseguir cosas más grandes. Más metas, más responsabilidades, más planes. Y sin darme cuenta, dejé de prestar atención a los pequeños momentos. Me convencí de que la felicidad siempre llegaría cuando alcanzara el siguiente objetivo, cuando lograra algo que pudiera marcar un antes y un después. Pero un día entendí algo que cambió mi manera de mirar hacia atrás. Muchos de los recuerdos que hoy más extraño ocurrieron cuando no estaba intentando ser feliz. La felicidad simplemente aparecía. No necesitaba ser buscada, no requería un esfuerzo consciente. Se manifestaba en una conversación sin importancia, en una comida compartida, en una caminata sin destino, en una tarde donde no ocurría absolutamente nada. Era como si la vida me estuviera regalando instantes de paz sin que yo lo notara, como si la verdadera riqueza estuviera escondida en lo cotidiano. Lo curioso es que no recuerdo con detalle qué hice en esos días. No tengo imágenes precisas de cada acción, pero sí guardo la sensación que me acompañaba. Había una ligereza difícil de explicar, una calma que no dependía de circunstancias externas. No porque la vida fuera perfecta, sino porque todavía no cargaba tantas preocupaciones. No vivía mirando el reloj, no sentía que debía aprovechar cada minuto, no pensaba constantemente en el futuro. Simplemente estaba ahí, presente, sin la urgencia de justificar cada instante. Hoy, cuando pienso en esos recuerdos, me doy cuenta de que la nostalgia no nace porque el pasado fuera mejor. Tal vez nace porque entonces sabíamos vivir los momentos simples sin sentir que siempre faltaba algo más. Había una inocencia en esa manera de estar, una capacidad de disfrutar lo pequeño sin la presión de convertirlo en algo grande. Y esa inocencia es lo que más extraño, porque con el tiempo aprendí a medir la vida en logros, en metas alcanzadas, en objetivos cumplidos.
Pero la felicidad que recuerdo no estaba en los grandes logros. Estaba en los detalles que pasaban desapercibidos, una canción escuchada sin prisa, una lluvia inesperada que obligaba a quedarse en casa, el olor de la comida recién hecha, una llamada de alguien querido. Eran momentos que no tenían la intención de ser memorables, pero que terminaron siendo los más valiosos. Hoy miro hacia atrás y entiendo que aquellos días no eran especiales porque todo saliera bien. Eran especiales porque todavía sabía disfrutar de las cosas pequeñas. Una canción escuchada sin prisa, una lluvia inesperada que obligaba a quedarse en casa, el olor de la comida recién hecha, una llamada de alguien querido. Eran detalles que, con el tiempo, empezaron a pasar desapercibidos, pero que en su momento tenían la capacidad de llenar el corazón de una calma difícil de describir. Con los años, la vida se volvió más ruidosa. Más responsabilidades, más metas, más planes. Y en medio de esa carrera, los pequeños momentos comenzaron a perder protagonismo. Ya no me detenía a escuchar el silencio de una tarde tranquila, ya no me permitía disfrutar de una conversación sin importancia, ya no me daba el lujo de sentir que el tiempo podía fluir sin prisa. Todo debía ser productivo, todo debía tener un propósito, todo debía acercarme a un objetivo. Y así, sin darme cuenta, fui dejando atrás la capacidad de valorar lo simple. Pero la nostalgia me enseñó algo. Me mostró que la verdadera riqueza de una vida nunca estuvo en los momentos extraordinarios, sino en esas tardes sencillas que no sabíamos que estaban construyendo nuestra felicidad. Porque lo que extraño no es la acción, sino la sensación, la calma de un instante sin compromisos, la ligereza de un día sin urgencias, la paz de saber que no necesitaba nada más para sentirme completo. Desde entonces intento hacer algo diferente. Cuando ocurre un momento tranquilo, ya no pienso que es un día cualquiera. Porque aprendí que los días que hoy parecen comunes pueden convertirse en los recuerdos que más extrañes dentro de 10 años. Y quizá, la verdadera riqueza de una vida esté en aprender a reconocer la belleza de lo cotidiano, en detenerse a escuchar el murmullo del viento, en saborear una comida compartida, en valorar una risa espontánea. Hoy sé que la felicidad no siempre se anuncia con grandes gestos. A veces llega disfrazada de sencillez, escondida en los detalles que parecen insignificantes. Y si no aprendemos a verla, corremos el riesgo de que solo la reconozcamos cuando ya se haya convertido en nostalgia. Con el tiempo comprendí que la nostalgia no es un simple recuerdo, sino una forma de enseñanza silenciosa. No aparece para atormentarnos, sino para recordarnos que hubo instantes en los que la vida se sentía más ligera, más auténtica, más cercana a lo que realmente somos. La nostalgia es como una voz suave que nos dice, mira, aquí estaba la felicidad, escondida en lo cotidiano. Hoy, cuando cierro los ojos, no vuelvo a los grandes logros ni a las celebraciones memorables. Vuelvo a escenas pequeñas, una conversación sin importancia, una comida compartida, una caminata sin destino, una tarde donde no ocurría absolutamente nada. Vuelvo al sonido del viento moviendo los árboles, al olor de la lluvia recién caída, a la risa espontánea que llenaba el aire sin motivo. Vuelvo a esos instantes que no intentaban ser especiales, pero que terminaron siendo inolvidables. Lo curioso es que en aquel entonces no pensaba que esos momentos fueran importantes. No los buscaba, no los planeaba, no los valoraba. Simplemente los vivía, sin la presión de convertirlos en recuerdos. Y quizá por eso se volvieron tan valiosos, porque eran auténticos, porque no estaban contaminados por la urgencia de ser memorables. Eran como páginas en blanco que, sin que yo lo supiera, estaban escribiendo la historia más íntima de mi vida. Hoy sé que la felicidad no siempre se anuncia con grandes gestos. A veces llega disfrazada de sencillez, escondida en los detalles que parecen insignificantes. Y si no aprendemos a verla, corremos el riesgo de que solo la reconozcamos cuando ya se haya convertido en nostalgia. La felicidad puede estar en el silencio de una tarde, en el calor de una taza de café, en la mirada tranquila de alguien que nos acompaña. Puede estar en lo que no parece trascendente, pero que, con el tiempo, se convierte en lo más valioso. Por eso ahora intento hacer algo diferente. Cuando ocurre un momento tranquilo, ya no pienso que es un día cualquiera. Me detengo, lo observo, lo guardo. Porque aprendí que los días que hoy parecen comunes pueden convertirse en los recuerdos que más extrañes dentro de 10 años. Y quizá, la verdadera riqueza de una vida esté en aprender a reconocer la belleza de lo cotidiano, en detenerse a escuchar el murmullo del viento, en saborear una comida compartida, en valorar una risa espontánea. La nostalgia me enseñó que no se trata de acumular grandes hazañas, sino de aprender a mirar con atención lo que ya tenemos. Porque lo que hoy parece insignificante puede ser, mañana,
el recuerdo que más nos sostenga. Y esa certeza me acompaña ahora, como una brújula silenciosa que me recuerda dónde está lo esencial. Con los años descubrí que la memoria tiene un modo curioso de seleccionar lo que guarda. No siempre conserva lo que parecía más importante en su momento, los logros, las celebraciones, los viajes. Muchas veces decide quedarse con lo que parecía insignificante, con lo que no tenía un propósito claro, con lo que simplemente ocurrió sin que yo le diera demasiada atención. Y es ahí donde la nostalgia se vuelve más fuerte, porque me recuerda que lo que parecía común era, en realidad, lo más valioso. Recuerdo tardes en las que no pasaba nada extraordinario, pero había una calma que llenaba el aire. El sol entraba suavemente por la ventana, el viento movía las cortinas, y yo sentía que el tiempo no tenía ninguna prisa. No había urgencias, no había metas que cumplir, no había la presión de aprovechar cada minuto. Solo estaba ahí, presente, respirando, sintiendo que la vida podía ser simple y suficiente. Hoy, cuando pienso en esos momentos, me doy cuenta de que la felicidad no estaba en lo que hacía, sino en cómo lo vivía. No dependía de grandes planes ni de objetivos cumplidos. Estaba en la manera en que me permitía estar sin exigencias, en la forma en que aceptaba la sencillez como suficiente. Esa es la lección que la nostalgia me entrega, que la verdadera paz no se encuentra en acumular experiencias extraordinarias, sino en aprender a reconocer la belleza de lo cotidiano. Lo curioso es que ahora, en medio de tantas responsabilidades, me cuesta más detenerme. El tiempo parece correr más rápido, los días se llenan de compromisos, y la mente insiste en que siempre falta algo por hacer. Pero cuando la nostalgia me visita, me recuerda que no necesito tanto para sentirme completo. Me recuerda que la felicidad puede estar en una conversación sin importancia, en una comida compartida, en una caminata sin destino. Me recuerda que lo que hoy parece común puede convertirse en lo más valioso mañana. Por eso intento recuperar esa mirada. Intento detenerme en los detalles, en el sonido de la lluvia, en el olor de la comida recién hecha, en la risa espontánea de alguien querido. Intento guardar esos momentos como si fueran tesoros, porque sé que algún día los recordaré con la misma intensidad con la que ahora recuerdo aquellas tardes pasadas. Hoy entiendo que la nostalgia no es un enemigo, sino un recordatorio. No viene para decirme que el pasado fue mejor, sino para mostrarme que en aquel entonces sabía vivir los momentos simples sin sentir que siempre faltaba algo más. Esa es la enseñanza más profunda, que la felicidad no estaba en lo extraordinario, sino en lo cotidiano. Cuando pienso en los días que más extraño, no recuerdo grandes hazañas. Recuerdo la calma de una tarde sin compromisos, el sonido de la lluvia golpeando suavemente el techo, el olor de la comida recién hecha, la risa espontánea de alguien querido. Recuerdo la manera en que el tiempo parecía expandirse, como si cada minuto tuviera espacio suficiente para respirar. Recuerdo la inocencia de no pensar en lo que vendría después, de no sentir que debía aprovechar cada instante como si fuera el último. Hoy sé que esos recuerdos son valiosos precisamente porque no intentaban serlo. Eran simples, eran cotidianos, eran invisibles en su momento. Pero ahora brillan con una fuerza inesperada, como pequeñas luces que iluminan la memoria. Y me doy cuenta de que la verdadera riqueza de la vida nunca estuvo en los momentos extraordinarios, sino en esas tardes sencillas que no sabíamos que estaban construyendo nuestra felicidad. Por eso ahora intento hacer algo diferente. Cuando ocurre un momento tranquilo, ya no pienso que es un día cualquiera. Me detengo, lo observo, lo guardo. Porque aprendí que los días que hoy parecen comunes pueden convertirse en los recuerdos que más extrañes dentro de 10 años. Y quizá, la verdadera riqueza de una vida esté en aprender a reconocer la belleza de lo cotidiano, en detenerse a escuchar el murmullo del viento, en saborear una comida compartida, en valorar una risa espontánea. La nostalgia me enseñó que no se trata de acumular grandes hazañas, sino de aprender a mirar con atención lo que ya tenemos. Porque lo que hoy parece insignificante puede ser, mañana, el recuerdo que más nos sostenga. Y esa certeza me acompaña ahora, como una brújula silenciosa que me recuerda dónde está lo esencial. Y entonces comprendo que la vida no se mide en la cantidad de momentos extraordinarios que acumulamos, sino en la capacidad de reconocer la grandeza escondida en lo simple. Que la verdadera plenitud no está en llegar siempre más lejos, sino en aprender a detenerse y sentir que lo que tenemos ahora ya es suficiente. Que la felicidad, al final, no es un destino, sino una manera de mirar. Eso es todo, amigos,
Espero les gusten mis historias, no olviden suscribirse, dar me gusta y compartir para que YouTube lo recomiende a otras personas. Nos vemos la próxima.